Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra Autonomía Analítica, cómo auditar y estructurar los KPIs de tu organización sin intermediarios. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este evento nos acompaña Julio Bernal. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Julio, te cedo la palabra para que inicies con el evento. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ver, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Vamos a iniciar. Dame un segundo nada más que proyecto mi pantalla e iniciamos. A ver, a ver. Ya. Me confirmo cuando puedan ver la pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Te visualiza, Julio, y te escuchamos perfecto, perfecto. Ya, genial, perfecto. Nada, chicos, bienvenidos a la clase maestra de autonomía analítica de cómo auditar justamente y estructurar los KPIs de tu organización sin intermediarios, ¿no? Me presento, mi nombre es Julio Bernal, actualmente Chapter Lead del equipo de analítica avanzada en el Código de Transformación Digital de Alicor. Tengo una maestría en Data Management e Innovación Tecnológica de la Universidad de Barcelona y soy de profesión ingeniero estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya cuento con más de 10 años de experiencia liderando y desarrollando soluciones Data y Advanced Analytics Gen AI. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar específicamente ya de cómo auditar justamente nuestros KPIs desde una vista muy data-driven, ya de compañías justamente que nos ayuden a poder entender cómo deberíamos empezar a ver estos KPIs, ¿no? Lo que tenemos acá justamente es a lo que es justamente lo que vamos a ver en esos 40 45 minutos que tenemos dentro de la sesión. Es un poco entender por qué hay un costo de depender de otras partes para entender un propio número. Vamos a ver qué cosa es autonomía analítica y qué cosa no es. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder entender qué es un KPI y cómo alinearlo justamente este KPI a la necesidad de un negocio y poder auditar el KPI en cinco pasos establecidos, ¿no? Y al final vamos a hablar de un caso práctico del mundo de retail, que es el FIRRE, que es un indicador bastante interesante que más adelante le voy a explicar, ¿no? a más detalle. ¿Sí? Entonces, vamos con nuestra siguiente presentación, que es la problemática, ¿no? No sé si se les ha sucedido ahí a chicos, pero en toda compañía siempre pasa un mismo problema, ¿no? Que todas las áreas miden. Hay un área, por ejemplo, comercial que saca un indicador de ventas, un indicador, un ratio, pero después tienes el área de finanzas o las áreas financieras que sacan el mismo indicador, el mismo ratio, pero con lo que sería una forma distinta de calcularlos e inclusive una fuente diferente. ¿No? Entonces ya te estás hablando de un mismo indicador, pero de diferentes formas de cómo calcularlo, ¿no? Y ese súmale a equipos tecnológicos que pueden calcular el mismo indicador, pero que por su nivel de madurez pueden demorarse más días en poder obtenerlo. Entonces, han habido situaciones en las que he vivido, donde nos hablaban de un indicador, lo calculábamos, había otra parte de la organización que se demoraban, por ejemplo, 5 días, una semana, 10 días, un mes para poder calcular ese indicador, lo cual justamente era de manera lenta y lo que generaba era no tomar decisiones lo más oportuno posible. ¿No? Y súmale eso el tiempo de un analista para poder recopilar información, calcularla y poder disponibilizarla, ¿no? Y eso justamente es una frase que siempre sucede en este tipo de situaciones, ¿no? Que dice que el dato existe, ¿no? Pero la reunión se va a discutir cuál es la cifra correcta, ¿no? O sea, se tiene el dato, pero ese dato vive en tres diferentes áreas que se calculan de diferentes maneras, que
prácticamente son datos distintos y más bien en una sesión donde debería discutirse la toma de decisión, están discutiendo qué cosa, si un dato es correcto y el otro dato no es correcto, y ahí es donde perdemos la oportunidad de poder tomar justamente decisiones. ¿Sí? Ahora, hay- ok. Hay una pregunta por ahí. Igual voy a ir avanzando con la presentación y poco a poco vamos a ir respondiendo las preguntas, chicos. Así que de a pocos, por favor. Esto lo voy a dejar para después. ¿Ya? Ahora, ¿qué es autonomía analítica y qué no es? Primero, la autonomía analítica va a ser justamente esta capacidad donde nosotros le vamos a dar al negocio para que pueda justamente habilitarse la información. Y van a tener tres pilares. El primer pilar es tener el acceso a la información. Y hoy en día las grandes compañías, el pilar que siempre toman, o digamos el pilar que está siendo cada vez más llamativo, es que los perfiles tomen o tengan una capacidad de manejo de datos por medio de un SQL, ¿no? Que es son sintaxis de base de datos para poder extraer su propia información. El siguiente o el segundo pilar es justamente el método, ¿no? El de poder preguntar justamente qué cosa debería tener este indicador o este dato. Y la ejecución, que es prácticamente el de poder calcularlo, que generalmente el cálculo se realiza de dos maneras. Puede hacerse un cálculo por medio de un Power BI, que son los famosos dashboards, para habilitar ese indicador, o el tercero es automatizarlo por medio de Python para poder generar un indicador justamente sostenible en el tiempo y sobre todo que se pueda reproducir. ¿Ya? Esto es autonomía analítica. Lo que no es autonomía analítica radica principalmente en que una área, por ejemplo, se encargue de armar su propio Excel. Eso, por ejemplo, no es autonomía analítica, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia área está accediendo a una información no de manera homologada, está accediendo uniendo distintas fuentes. Más bien deberíamos hacer que esa área que consume ese Excel, nosotros habilitarlo en una base de datos para que ellos por medio de, de un criterio o de métodos de cálculo lo puedan calcular ahí. Porque si le damos justamente esa habilitación por medio de un Excel, podemos llenar justamente a todas las compañías de distintos Exceles que nos permitan justamente, bueno, que no nos permita auditar. Y ese es un gran problema que sucede en la gran mayoría de empresas, el tener Exceles aislados dentro de la organización, lo cual se hace un problema de cuellos de botella para poder justamente automatizar y entender cuál es el indicador correcto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Ya sabemos que es autonomía analítica, pero ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Será el dato igual a la métrica e igual al KPI? La respuesta es que es distinto. ¿Por qué? Porque el dato en sí es simplemente un número, es un valor que existe. Por ejemplo, acá en la presentación vemos que tienes 1.240 líneas de pedidos registrados en junio. Es decir, son registros, es decir, si quieren ver filas en Excel que se están almacenando y simplemente son la cantidad de filas. Ese es un dato. Es un simple dato, es algo bien descriptivo, no tiene mayor alcance, es un dato puntual. Pero ¿qué pasa con la métrica? La métrica ya es algo que va a describir, que agarra el dato, lo va a transformar y cuando lo transforma ya tiene cierto sentido. Por ejemplo, el fill rate. Fill rate 96%. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, primero, este indicador es un indicador que te indica que de cada 100 pedidos que hace una empresa de retail, la empresa de retail solamente puede atender o hace llegar el pedido a solamente 96 pedidos. Es decir, de los 100 pedidos que se solicitan, solamente 96 están llegando el producto final. ¿Correcto? Entonces, ya teníamos justamente este indicador, pero nuevamente, el fill rate se calcula a partir del dato. Ahora, esta métrica hasta ahorita no me está indicando si es malo o bueno. ¿Correcto? Entonces, ahorita solamente tengo el dato, que son 1.240 pedidos
de las cuales he obtenido una métrica del 96% de fill rate, que hasta ahí no me está indicando si está correcto, no me está llamando a la acción. En cambio, cuando yo hago un KPI y digo, el fill rate de un canal moderno, que son estas tiendas de supermercados, debe ser mayor o igual al 98%. Y este es un KPI, lo define el dueño de negocio. En este caso estamos poniendo como ejemplo el jefe de supply. Si yo tengo este indicador de fill rate mayor al 98% y yo sé que mi métrica es 96%, el dueño del dato o el dueño del KPI, ¿qué va a tener que realizar? Va a tener que realizar acciones que eleven del 96 al 98. ¿Por qué? Porque su KPI o su indicador con el cual se va a medir el área o el performance de su equipo va a hacer que tenga un filtro por ahí del 98%, que es un poco el benchmark que se maneja a nivel de retails. Entonces, quiero que entiendan bien, el KPI es justamente es este número que nos va a poder ayudar a poder entender y hacer que se muevan justamente las cosas para que puedan alcanzar esa meta. En cambio, el dato y la métrica son simplemente valores descriptivos que no me van a dar un mayor entendimiento. En cambio, el KPI, por medio de metas, de variaciones, yo voy a poder entender y saber qué está pasando para que yo pueda aplicar cambios dentro de la ejecución, ya sea comercial, ya sea de supply, ya sea financiero, y pueda justamente llegar al objetivo establecido, que es un poco la diferencia de los demás elementos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando hablamos de un KPI, ya, generalmente para poder hablar de este KPI tenemos que tener en cuenta 8 campos para poder obtener este KPI, que algunos pueden decir, claro, puede ser muy, muy extenso, pero es necesario. El primer campo o lo primero que debemos conocer justamente de este KPI es poder tener una definición. Saber justamente qué cosa es un KPI. Por ejemplo, esto siempre se pregunta. ¿Qué es ticket promedio? Entonces tienen que definir con negocio qué cosa es justamente esta definición de ticket promedio. Tener en una sola frase qué es lo que significa. Una vez que tengas esa frase, qué es lo que significa, recién tú ya vas a poder formular qué cosa es. Es la división del número no sé, de venta en soles dividido entre la cantidad de pedidos. Eso puede ser un ticket. Para otro negocio puede ser, no, es la venta en soles dividido entre el volumen en toneladas vendidas. Entonces son distintos indicadores, por eso es muy importante partir de una definición y a partir de ahí entender qué fórmula deberíamos tener y seguramente qué singularidades, ¿no? No vaya a ser que la fórmula del ticket promedio o del ticket de venta sea solamente para aquellos donde la venta sea mayor a cero y es una condición en la fórmula para la definición de ese indicador. Y una vez que tengamos la fórmula, tengamos bien definido qué significa ese indicador, recién empezamos a ver la fuente, empezamos a revisar qué cosa, la tabla, el campo origen, de dónde viene el valor, por ejemplo, de 20 en soles. ¿Cuál es la fuente origen? La fuente es SAP, la fuente es un RP o un core de negocio, entonces hay que ir a esa fuente y poder extraer ese dato. Y muy aparte de tener esa fuente, la fórmula y la definición, hay que entender también hasta qué granularidad vamos a obtener. ¿Por qué? Porque una cosa es entender la venta en soles, por ejemplo, o el ticket de toda la compañía y fácilmente puede ser distinto la venta en soles, por así decirlo, descompuesto por día, descompuesto por producto, descompuesto por canal, descompuesto por tipo de empresa. Entonces hay que tener en cuenta ese KPI hasta qué nivel puede llegar, porque muchas veces sucede que un KPI, mientras más aperturas a las dimensiones o los niveles, el cálculo se puede complejizar. Por ejemplo, si vemos a nivel de clientes, por ejemplo, en un retail, por ejemplo, un retail X que tiene, por decir cualquier cosa, no sé, pues tiene cerca de 100.000 clientes. Ese es tu total de clientes de manera total Perú, por así decirlo. Entonces, total Perú, tienes 100.000 clientes. Pero ¿qué pasa? Lo que tú dices, pero yo quiero ver la distribución
de estos 100.000 clientes, por hacerlo sencillo, norte del Perú, centro del Perú y sur del Perú. Entonces los cálculos, que es un conteo distinto de clientes, tú acá pues, en el norte puedes encontrar, no sé, a 50.000, en el centro puedes encontrar, no sé, pues, a 30.000 y en el sur encuentras, no sé, pues, a 40.000. Tú dices, ah, ya, entonces sumo esto y voy a tener el total de clientes. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque acá tú estás aperturando el cálculo del número de clientes que ya se había definido como un conteo distinto de los ID clientes. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en algún momento del año un cliente haya comprado en el centro del Perú, por decir una zona, y después por un viaje específico haya ido al norte a comprar en ese otro supermercado, por decir cualquier cosa. Entonces, tener mucho cuidado con la granularidad. Mientras más complejo es el indicador, hay que resolver la granularidad o las dimensiones que vamos a calcular. Y una vez que hayamos definido todo eso, este primer gran bloque, la definición, fórmula, fuente y granularidad, vamos a encontrar justamente el momento y la frecuencia de cómo vamos a disponibilizar ese dato. Si yo ya sé que ese número de clientes que tengo que disponibilizarlo, por ejemplo, de manera mensual, semanal, diaria, yo ya sé que ese cálculo tiene que ser automatizado y tiene que empezar a habilitarse. Y muy importante a esto es que hay que definir un dueño. ¿Quién va a ser la persona que va a ser responsable de que ese indicador, primero, esté bien calculado, que las fuentes de datos que se están utilizando sean las correctas y sobre todo que defina bien justamente el objetivo que se quiere perseguir con ese KPI? Porque si no tenemos eso, voy a calcular infinidad de KPIs que no van a ayudar a accionar. Si yo tengo, por ejemplo, un número de clientes, si no tengo un dueño, entonces yo no puedo, se puede calcular, sí, pero yo no puedo hacer alguna acción, por ejemplo, para pasar de 100.000 a 150.000. Simplemente tú estás midiendo nada más cómo va, pero tú debes tener un dueño que te ayude a decir, ya, tengo 100.000, voy a hacer ciertas acciones para llegar a los 150.000 y sobre eso tú vas a ir midiendo cómo vas, ¿no? Y ese dueño que define metas y umbrales. Yo tengo 100.000 clientes, mi meta es 120.000. ¿Qué tengo que hacer para cubrir ese gap de 20.000? Ah, ya no, tengo que hacer estas acciones comerciales, que promociones, que tengo que lanzar por ahí alguna ejecución, no sé, de algún regalo, de alguna visita, algo por el estilo, ¿no? Y siempre ya como etapa final de poder definir un KPI es saber qué no incluye, ¿no? Por ejemplo, hablamos de clientes. Ah, ya, son todos los clientes activos del último año. Ah, ya, entonces ya sé que si hay un cliente que nació el año pasado y que este año no está, no lo voy a considerar dentro de mi KPI. O inclusive, no, yo solamente voy a calcular cantidad de clientes sin considerar la zona centro, porque, no es, porque es un lugar donde yo no tengo participación activa, tengo de manera pequeña la participación. Entonces, todos estos 8 campos hacen justamente que nos podamos definir lo que sería un KPI que deberíamos obtener. Ahora bien, acá viene la pregunta. Una vez que tú ya hayas definido lo que sería justamente la parte de qué campo vamos a emplear o qué vamos a realizar. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa o cómo nosotros podemos justamente realizar o qué deberíamos hacer para que en la cadena de un KPI ya pueda funcionar de manera correcta? Es ahí donde nosotros seteamos, ¿qué cosa? Un objetivo. Tú, una vez que tengas un KPI, lo que sí o sí deberías tener es un objetivo. Saber, si yo tengo, por ejemplo, que tengo que crecer en el fill rate en 8% en un canal moderno, yo tengo que empezar a hacer palancas comerciales o palancas tecnológicas que me permitan justamente incrementar eso. Una palanca comercial puede ser empezar a disponibilizar más en góndola. ¿Y eso qué va a hacer? Voy a tener que revisar KPI como el fill rate por SKU cliente y empezar a tomar decisiones. Yo tengo que empezar capaz a repriorizar mi asignación de mi stock a clientes más grandes que a clientes pequeños.
Y toda esa decisión a quién le corresponde, al dueño del KPI, que en este caso puede ser el jefe de supply, que puede tener sesiones semanales para las revisiones. Ahora, este cadena o este eslabón, si por ahí faltase algún punto de estos, ese KPI no va a estar alineado, con lo cual va a estar huérfano. Y si está huérfano, no vas a poder hacer ningún movimiento. Es por ello justamente que siempre se busca que un KPI tenga un dueño. ¿Por qué? Porque lo que tú buscas es mover justamente a ese KPI. Ahora, tengamos en cuenta algo, ¿no? Y acá lo menciono bastante bien. No, si tú, por ejemplo, tienes ya hoy en día habilitado justamente a dashboards, yo te invito a que agarres dentro de esos dashboards un KPI de ese tablero y empieza a ver ese KPI y empieza a retroceder. Es decir, a preguntarte quién es el dueño. ¿Tiene dueño? No tiene dueño. Entonces no hay nadie quien le haga seguimiento. Si tiene dueño, ¿qué decisión ha tomado? Ha tomado, no sé, de reducir la merma, ha tomado la decisión de incrementar las ventas, no sé. Y ese KPI, ¿a qué responde? Es un KPI que responde por, bueno, en este caso una dimensión concreta. Y esto está apalancada, ¿a qué palanca? A una palanca de poder no sé, incrementar las ventas de toda la compañía, el cual cumple un objetivo de crecer en X% la venta de todo ese canal. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente de este tipo de soluciones es justamente el de poder desarrollar un CAPI que nos permita evaluar y sobre todo justamente poder darle seguimiento y accionar con lo que sería el negocio. ¿Sí? Solamente para que lo tengan presente. Ahora bien, teniendo esto, ¿ya? Hay 5 preguntas que van a revelar solamente si un KPI es corporativo. ¿Ya? Primero, la gran primera pregunta es ¿a qué objetivo del plan responde este indicador? Es decir, tengo un KPI. La compañía tiene unos objetivos estratégicos. La pregunta es, ¿este KPI cómo responde, cómo se relaciona con sus objetivos estratégicos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿quién toma una decisión distinta si se mueve justamente ese KPI? Es muy distinto hablar de una persona, por ejemplo, como un, no sé, pues, un senior que tome una decisión para poder mover, no sé, pues, a milésimas el indicador, a que un alto directivo pueda tomar decisiones a partir de ese indicador. Entonces hay que saber distinguir los niveles de quién toma esas decisiones. Lo otro es, hay que también saber qué acción se puede disparar cuando pasa el umbral. Por ejemplo, en el fill rate, decíamos, si el fill rate que buscamos tiene que estar por arriba del 98%. Si hoy en día está en 96%, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué pasa si del 96 cae? ¿Qué acción vamos a tener que hacer? Entonces vamos a tener que saber qué vamos a tener que hacer cuando pase el 98, capaz de mantener las acciones, pero ¿qué pasa si empieza a caer más? ¿Qué deberemos hacer? Lo otro también importante es saber si podemos reconstruir desde una tabla origen, es decir, desde una tabla core, si se puede construir ese indicador. Y lo último, la última pregunta es el poder identificar cuál ha sido la última vez que hubo un cambio en la decisión, que es algo que siempre es importante. ¿Cuál es la regla? Es que lo ideal es que puedan responderse las 5 preguntas para definir un KPI, ¿no? Pero sabemos que no siempre se va a poder responder y hay que ser un poco ágiles, flexibles en poder definir ah, un KPI corporativo. Es por ello que se define que al menos de estas 5 preguntas, dos o más preguntas ah, puedan justamente salir acá para que se pueda hacer corporativo, ¿no? Ahora, ya, hemos conocido un poco los KPIs, toda la problemática que siempre sucede, ya sabemos de que hay 5 preguntas para poder definir toda esta métrica de qué debemos hacer, pero hay algo muy importante en los KPIs, que es
los errores al momento de poder calcular un KPI, ¿no? El primer gran error justamente es no tener un dueño, ¿no? Hay una métrica que no tiene un dueño ni un umbral, es decir, es un indicador que nadie responde y que nadie puede actuar sobre él. Si es un indicador que nadie ve, que nadie acciona, prácticamente estoy haciendo que mi KPI que había construido esté por gusto. Y si está por gusto es algo que no usan. Si no usan, entonces estoy invirtiendo tiempo en algo que no va a sumar. ¿Correcto? Ese es, digamos, el peor error que puede pasar. Lo segundo, lo segundo es que el cálculo numerador o fórmula tiene que estar documentada. Si no hay una documentación clara y por el lado de tú haces el cálculo de una forma y otra área que hace cálculo de otra fórmula, por lo tanto no vamos a poder llegar a si lo queremos ver así, a- no vamos a poder justamente encontrar este resultado de manera correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es documentar de manera correcta. Lo otro. Y es un error siempre muy caro promediar los promedios. Tú puedes empezar a mezclar granularidades, como le decía, lo de la cantidad de clientes, aperturar por zonas, que pueden haber indicadores que no solamente la suma va a ser correcta y algunos dicen cometen el famoso error de promediar promedio del promedio del promedio, que muchas veces pueden ser un método rápido si lo quieres ver así, de ejecución, pero muchas veces sucede que pueden mentirte, pueden darte un dato que no es correcto y con eso puedes tomar una decisión equivocada. Ten mucho cuidado con tomar el promedio del promedio del promedio. Lo otro también es que puedes entender una causalidad justamente entre dos indicadores que no necesariamente va a ser lo correcto, ¿no? Y tú puedes tomar una decisión en base justamente a esa causalidad cuando no necesariamente es una causalidad o una correlación fuerte, sino es una simplemente coincidencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, una coincidencia puede ser, por ejemplo, incrementan las ventas no sé, de helados y por coincidencia pasa que tu venta no sé, pues, de jarabes de la tos se está incrementando. Pues una coincidencia. No puede haber una cierta correlación ahí seguramente, pero pues una coincidencia. Hay que entender bien, capaz con un poco más de analítica descriptiva de cómo están relacionando esos indicadores para saber si hay realmente una correlación o es simplemente coincidencia de los datos, que es una correlación más espuria, ¿no? Que no es una correlación que tiene una explicabilidad exacta. Lo otro también que es bastante caro al poder tener un KPI o que nos puede costar demasiado es el de poder comparar ventanas distintas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los indicadores de ventas a nivel anual tienen un comportamiento estacional. Entonces, ¿qué es lo que siempre se debe comparar? El year to year, es decir, un año versus el otro año. Eso siempre se tiene que comparar. No puedes comparar un año con un mes específico del otro año. Tienes que comparar todo el año contra todo el año. Si estás comparando 6 meses del 2026, comparas con los 6 meses del 2025. No puedes agarrar los 6 meses del 2026, compararlos con 2 o 3 meses del año pasado, porque puedes llegar a encontrar inconsistencias y además que hay un tema de estacionalidad. No todas las ventas en todos los meses va a ser la misma tendencia que los otros meses distintos, ¿no? Lo otro también importante de estos errores que siempre suceden en los temas de KPIs es la métrica de vanidad. Hay indicadores que solamente suben, suben y que solitos sin hacer nada están empezando a subir. Entonces hay que empezar a cuestionar qué está pasando. ¿Es un indicador? ¿Es un KPI? ¿Es un ratio que siempre está subiendo? Hay que ver por qué está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si vemos que el indicador está subiendo sin ninguna acción, hay que empezar a preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y lo otro también, que es un error gravísimo que siempre cometemos, el que tener un tablero con 50 KPIs, 30 KPIs, lo cual puede hacer bien engorroso el tablero, por lo que
no es lo más amigable. Con lo cual ahí siempre una buena recomendación acá es menos es más. Siempre es a veces tener 3 4 o máximo 5 KPIs por tablero para poder, o por vista, para poder dar foco justamente a lo que se quiere ver. Y ya por ahí, dentro de las vistas que tengan en el tablero, ir agregando uno que otro, ¿no? Pero no tener tantos tableros, porque perdón, no tener tantos KPIs porque eso hace justamente que el usuario pueda entrar justamente en confusiones muy exageradas, ¿no? Para solucionar estos 7 errores, hay un antídoto, si lo quieren ver así, o una recomendación, es que siempre documentar la forma de cálculo, generalmente documentarlo con SQL. Todo el proceso del cálculo que se hace de todos los APIs, documentarlo en SQL, validar con Python el cálculo, si lo has hecho en SQL bien, traslada la lógica de SQL a Python para poder validarlo y que los resultados estén de manera correcta, certificar el proceso y una vez calculadas todo eso, ya vas a poder hacer la medida en Power BI, que lo ideal es que Power BI tenga una sola medida. Por eso es recomendable hacer el cálculo en SQL, la lógica trasladarla a Python para ver cómo se comporta, comparar, funcionó, llevemos a Power BI. Algunos dirán, pero profesor, pero ¿por qué hay que hacer tantos pasos? Es recomendable. Otra recomendación también es que entre un equipo de gobierno de datos que pueda justamente hacer esas definiciones, ayudarte a definir las fuentes, que también es un buen camino, ¿no? Pero es ya nuevamente con una capacidad más especializada. Lo que acá yo les digo es que nosotros podemos ser autónomos de poder tener, siguiendo estos 8 pasos para definir un KPI y poder justamente gestionarlo, ¿ok? Perfecto, entonces ya sabemos un poco más de los errores que se cometen y aquí hay una pequeña método para poder auditar justamente estos KPIs. No podemos tener, no sé, pues, 50 KPIs, 10 KPIs, pero realmente la pregunta es, ¿estos verdaderamente son KPIs o qué cosas son? ¿Por qué? Porque justamente lo que siempre pasa es que no todos los KPIs que a veces se crean en la compañía o que crea el usuario van a ser KPIs, pueden ser indicadores específicos que no responden a un objetivo estratégico. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, el primer paso para auditar estos KPIs es inventariar, ¿no? Saber cuántos KPIs y en qué tableros tenemos. Imagínense que tengamos 100 KPIs y están en 2 tableros. La pregunta ¿es correcto eso? ¿Por qué no de los 100 empezamos a clasificar o clusterizar qué KPIs responden, por ejemplo, al mundo comercial, al mundo de supply, al mundo financiero, al mundo de recursos humanos? Empezar a dividirlos para tener justamente ahí, saber qué tipo de indicadores y por ahí capaz puede haber KPIs que sean justamente, sean muy parecidos o sean los mismos, solamente con distintos nombres. El tema de la trazabilidad o la traza. Saber justamente de ese tablero cómo viene y se calcula desde el origen de datos ese indicador. Y eso se hace por medio de SQL, ¿no? El tema de validar justamente la calidad de la información, las reglas de negocio y la reproducibilidad justamente de este indicador o KPI dentro justamente de qué? De, por medio de Python, ¿no? Yo creo que también tenemos es el de poder alinear, ¿no? El de poder justamente hacer ese test de 5 preguntas y saber si es que verdaderamente tenemos un KPI que nos permita analizar, saber quién es el dueño, saber justamente si nos va a poder ayudar a tomar decisiones a partir del análisis que se haga, ¿no? Y lo otro es el racional, ¿no? Que es siempre importante saber y tener en cuenta qué queremos certificar, ¿no? Por ejemplo, si es un KPI, por ejemplo, de ventas, queremos que esto nos puede ayudar no sé, pues, a retirar, por ejemplo, no sé, clientes que nos compran poco, por ejemplo, o a poder incentivar la compra en lugares específicos. Entonces, todo eso, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la habilitación de un Power BI. Ujú, ¿correcto? Ahora, para hacer todo esto, generalmente lo que se hace es definir un score de auditoría, ¿no? Con 6 criterios y con una puntuación de 0, 1, 2, ¿no? Donde 0 es no cumple, 1 parcial y 2 sí cumple, ¿no? Donde lo primero que se pregunta es si tiene definido la documentación
y es única. Cero no cumple, uno parcial y dos cumple. Entonces, qué es lo que sucede? Tú vas a hacer eso por cada indicador, la definición, documentación, la trazabilidad, el dueño justamente de cada KPI, la meta y umbrales definidos, la frecuencia y fecha de corte explícitos, un uso real, si se está utilizando de manera correcta. Y con esa puntuación por KPI te va a dar una nota. Esa nota tú lo vas a ponerlo en rango. Si está de 0 a 5 es mejor no tener ese KPI. Si está de 6 a 9 debemos hacer alguna corrección seguramente en algún punto que salió abajo. Y si está por arriba de 10 ya tenemos que empezar a certificar y empezar a hacer seguimiento. Un tablero o un dashboard medido de manera correcta debe tener cerca de 12 KPIs o indicadores certificados, es decir, indicadores que estén ya comprometidos, estén justamente impulsando al negocio. Ojo, yo estoy hablando de 12 indicadores como máximo, ¿ya? Como máximo. Mi sugerencia y mi recomendación es que por tablero sean 5, máximo 6, pero va a depender mucho de lo que se quiera ver. Al menos el primer vistazo de seguimiento de KPIs, la sugerencia es 6 o 5, ¿no? Pero pasar de 12 es bien preocupante, ¿sí? Ahora, vamos ya a nuestro casito práctico, en el cual justamente nosotros vamos a realizar justamente algunas revisiones, ya por ejemplo, específicamente de el fill rate, ya que nadie creía. Por ejemplo, vamos a asumir que estamos en una empresa de retail que distribuye hacia productos de consumo masivo y un comité comercial un lunes 9 de la mañana. Tres áreas reportan un indicador de fill rate. El área comercial reporta un 96% de cumplimiento, supply chain reporta 91% y finanzas reporta 88,7%. Es el mismo KPI, el mismo mes, la reunión, en vez de ser una reunión para tomar decisiones, se convirtió la reunión en poder decidir cuál número es el correcto y se postergó esa reunión luego de 3 semanas para una vez que estén alineadas las áreas, tomar una decisión. ¿Qué pasó ahí? Pasó que nos ganó, ¿qué cosa? Nos ganó justamente el tema de, ay, no, ya, nos ganó justamente el tiempo, ¿no? Y no pudimos llegar a poder justamente aprovechar esa reunión y la oportunidad de tomar una decisión. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que tenemos que hacer es inventariar, saber cuántos indicadores tenemos y cuántos están usando de manera real ese indicador. Se hizo lo mismo, se hizo la evaluación justamente de todos los indicadores, 47 indicadores, de los cuales solamente dos están usando de manera real, que recuerdan los niveles críticos, los niveles estos que eran retirar, corregir y certificar. Acá están justamente los niveles. No solamente dos están usando de manera correcta, 18 ahí tenemos que corregir y 17 nos han utilizado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sabemos que hay seis tableros que se publican el mismo indicador. Hay 9 KPIs que no tienen dueño identificable. Hay tres definiciones distintas de fill rate y no hay ninguna ficha técnica justamente encontrada. Entonces, ya ahí hay un problema, que es el primer paso, inventariar justamente nuestros indicadores. Segundo paso es empezar a hacer una reconstrucción del número original, el de poder justamente agarrar y llevar justamente toda la lógica del cálculo de los datos para poder saber cómo lo estoy calculando, ¿no? Por ejemplo, esa tracería puede relevar que comercial, ¿qué cosa? Excluía pedidos, por ejemplo, cancelados, en cambio supply no. Supply, por ejemplo, medía en cajas, comercial lo medía a nivel de pedidos. Finanzas usaba fechas de facturas, no fechas de pedido. Entonces ya hay distintas combinaciones ahí de la forma de cómo se calculaba. Ahí sí tendría que empezar justamente a definir justamente cuál es la que debería realizarse, cuál es la que debería quedar. Es por ello que ahí siempre, ¿qué sucede? Se definían justamente reglas que deberían tener en cuenta antes de poder publicar el indicador. Sin datos duplicados, sin valores nulos, tener una definición clara de cómo se debería medir, cómo se debería establecer, saber justamente
qué valor deberíamos tomar, si va a ser en cajas, alinear si se miden por pedidos, por cajas, etcétera. Pero todo eso se valida y se revisa en Python para poder reproducir ese indicador de manera correcta. Como paso 4 ya empieza la parte racional, que es justamente empezar a calcular una sola medida, ¿no? Que es por medio de un modelo semántico, que son tus tablas, fact tables, dimensiones, a partir de un diccionario visible y un sello de certificación, definir justamente cuál es el KPI correcto, la fórmula correcta, el dueño correcto y el lugar donde se va a visualizar. ¿Esto con qué objetivo? Con objetivo tener un solo indicador para toda la organización. Si no, vamos a tener este problema de lo que le pasó a la compañía, de tener tres indicadores en donde en una sesión, en vez de tomar una decisión específica, tuvieron que discutir cuál es el indicador correcto. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que si antes, por ejemplo, tú tenías 47 indicadores en un tablero comercial, hoy en día tienes 12. Pasabas de tener, de tener tres definiciones de fill rate a tener una sola definición. ¿Qué pasaba? Pasaba de que tú tenías antes un cierre mensual y te demorabas 5 días en poder calcular el indicador, hoy en día te demoras 4 horas. ¿Qué también pasaba? Pasaba que el comité que tenías de mensual para discutir estas cifras, de lo que pasaba de un 40% de tiempo decidiendo cuál es el dato correcto, pasaban a de una vez tomar acciones de manera inmediata. Y sobre todo el tema de la solicitud de área de datos, ¿no? Si antes el dato te calculaba la quincena del mes o la segunda semana del mes, hoy en día ya lo puedes tener al cuarto día del mes o al tercer día del mes, justamente ya listo y para ser consumido por los equipos de negocio. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan algo bien específico, chicos, es que la ruta de la autonomía analítica no es algo que se va a poder realizar de la noche a la mañana. Todo parte por medio de qué? Por medio justamente de un primer track que finalmente son 30 días a 45 días de poder hacer un diagnóstico, inventar tus KPIs, quién los usa, llenar una ficha, aplicar los tests. ¿Para qué? Para que luego en los siguientes 60 días o en los siguientes 30 o 45 días posteriores hagas una trazabilidad, saber justamente cómo construir ese indicador, validar las reglas mínimas en Python, saber cómo está la puntuación del scorecard y de cara a los 90 días ya tener una certificación publicada de ese indicador, retirar justamente lo que no se ha decidido y sobre todo instalarla en una revisión trimestral, ¿no? Que es un poco lo que se busca siempre para un KPI. ¿Sí? Y ya para ir finalizando, quiero que se vean tres ideas claves de esta presentación. La primera es que cualquier KPI que no tenga dueño y que no tenga umbral no es un indicador, es simplemente una decoración, es un dato descriptivo que nos ayuda a describir nada más, no nos llama a la acción. Recuerden, KPI llama a la acción. Lo otro, la discusión sobre cuál es la mejor cifra, eso no debe ser justamente un tema de decisión de jerarquía, sino se resuelve por medio de la trazabilidad, de saber cómo se calcula, cuál es el horizonte, cómo se debería medir. Y el tercero, el tema de la autonomía, ¿no? No es que dependamos de alguien, sino debemos hacer justamente que el propio número, si lo quieren ver así, se pueda calcular de manera automática. No es que vamos a depender de una área, eso no puede pasar. La autonomía se da porque ya tienes un proceso establecido, robusto, que se calcula y se disponibiliza para que las áreas de negocio puedan utilizarlo de manera correcta y sobre todo viable para tomar decisiones y llamados a la acción. Sí, esta era un poco la clase maestra, chicos, del día de hoy. Lo he tratado de resumir. Hay muchos más ejemplos que se puede abordar. He ido corriendo un poco por temas de tiempos, pero quiero que entiendan en cuenta que esto de acá es sumamente importante y hay muchas organizaciones, desde organizaciones pequeñas a organizaciones muy grandes, que pasan por esto y hoy en día es un gran dolor. Ah, Nada, eso sería por mi lado. No sé si ahí pasamos a las preguntas. ¿Te Y muchas gracias, parece? Julio, por tu ponencia. Vamos a pasar a la parte comercial de esta sesión. Ujú. Ya. Sigo proyectando, ¿no? Pues sí, por favor, a ver si podrías pasar a la siguiente.
nos acompaña nuestra asesora comercial, Gracie Ruelas, para que pueda darnos más detalles de la parte comercial. Eh, bueno, a ver, Gracie, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Grace Ruelas, asesora comercial de la Universidad UTEC. En esta noche vamos a hablar la parte comercial. Este, ¿A quiénes buscamos? Nosotros buscamos todo lo que son analistas de datos que ya trabajan con información y buscan fortalecer sus fundamentos y herramientas con una mirada estratégica, ¿sí? También buscamos especialistas de áreas funcionales, gerentes, jefes o coordinadores que deseen aprender técnicas para analizar datos y enfocarlos en su estrategia de negocio. Siguiente, por favor. ¿Qué aprenderás con nosotros? Vas a dominar conceptos fundamentales, usarás el SQL, crearás dashboard claros en Power BI y traducirás datos en recomendaciones prácticas. Siguiente, por favor. Respecto a la parte comercial, el costo regular de nuestro programa es de 7.600 soles. Nosotros estamos iniciando clases este 13 de octubre. La modalidad es 100% online y la frecuencia de clases es martes y jueves de 7 a 10 de la noche y tenemos 5 sábados que son sesiones de asesoría y una sesión final que se realiza de 9 a 12 del mediodía. Sí, las asesoras encargadas es mi compañera Gisela Zúñiga y quien les habla, Grace Ruelas. Para todos nuestros participantes, esta noche vamos a tener un descuento súper especial. Todos los que deseen información un poco más detallada, un poco más extensa y con el beneficio y el descuento especial que tienen, les agradecería que puedan escribirnos al número de WhatsApp que va a quedar anclado aquí para nosotros poderles brindar todos los detalles y el gran beneficio que tienen por haber participado esta noche de nuestra charla. Sí, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias y quedo atenta para poder ayudarlos. Perfecto, agradecemos la participación a nuestra asesora comercial. Precisamente he dejado los contactos de ella y también de nuestra asesora Gisela Zúñiga para que puedan contactarla si es que tienen alguna consulta adicional. Vamos a dar inicio a la parte final, que es la ronda de preguntas y respuestas. Manuel de la Cruz nos comenta, ¿puede recomendar un libro donde profundizar el tema? Disculpa, Julio, estás con el audio apagado, sí. Ya, ok, muchas gracias. Sí, hay un libro de David Par, no, sí, es David Parmenter, ya, sí, 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 así, David Parmenter, que se llama Key Performance Indicators, que es uno de los libros más prácticos sobre cómo distinguir un KPI real de un indicador de resultados y cómo depurar tableros inflamados, tableros así que no te ayuden a tomar decisiones. Hay otro libro más que podrías complementarte, que es el libro de Douglas Hubbard, que es How to Measure Anything, ya que es un libro justamente para aprender a cómo realizar mediciones ya de algo y no simplemente parecer no algo que no se pueda medir, ¿no? Simplemente eso para que tengas en cuenta. Ah, ya te escribo me estoy viendo los nombres, ¿no? Un segundo, es aquí. Perfecto, Julio. Ahí nuestro ponente, nuestro experto está escribiendo los libros que ha recomendado para que todos puedan acceder a ellos. Julio, nos preguntan también, ¿la fórmula cómo se calcula un KPI es la misma para cualquier tipo de negocio? Las fórmulas para cualquier tipo de negocio. No, va a depender, ¿ya? En sí el KPI se calcula dependiendo del tipo de negocio. De mi experiencia te puedo decir que si, por ejemplo, estaba en el mundo de consumo masivo, hay un indicador, es muy distinto ese indicador, por ejemplo, de ticket de venta, a hablar de una empresa tipo banca, que tiene justamente otra forma de poder ver el ticket de venta. Entonces, no es que va a ser siempre la misma, va a cambiar por el modelo de negocio. Por ejemplo, sobre el dato de fill rate, ¿no? En una distribuidora podemos tener justamente, no sé, pues, un cálculo que se hace por medio de, no sé, de una que vende por medio de e-commerce, ¿ya?
Y, por ejemplo, eso puede ser distinto a una empresa que solamente vende a nivel canal físico, ¿no? Venta tradicional, ¿no? Ahí está. Genial, genial. Nos preguntan también cómo podemos equilibrar la autonomía analítica de los equipos con la gobernanza de datos para evitar métricas contradictorias. Ya, sé cómo podemos. Ya. Muy buena pregunta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una forma, ¿ya? Interesante de esto es que debería hacerse ya por medio de, si lo quieres ver así, de agarrar y darle esta capacidad al owner para que justamente sea consciente de que él tiene que definir eso. Muchas veces lo que sucede en las compañías es que no son conscientes de la definición de un indicador, de un KPI, con lo cual no le toman la mayor relevancia. En cambio, cuando tú ya eres consciente de eso, ya tienes justamente la autonomía para saber cómo medirlo y sobre todo asegurarte que deberías darle seguimiento a eso, porque muchas veces, y suceden en compañías nuevamente de pequeñas a grandes, que ya dan por definido un KPI cuando no es así realmente. Yo diría que es por ahí, ¿no? Que deberemos ahí tener en cuenta este tema de que el owner sea consciente de que él es el dueño de eso y debe velar que toda la compañía use el número que él esté definiendo por medio de esa forma. Perfecto. Eh, a ver, Cris Carrasco nos comenta, en el programa se profundizará en las herramientas porque entiendo que Data Analytics es más de Python y predicción. Por otro lado, ¿en qué se diferencia de un programa de la U de Lima o, bueno, de otras universidades? ¿Haremos un proyecto que impacte nuestros trabajos por alumno o es grupal? Ya, dentro del programa, es un programa Data Analytics, está mucho ligado a temas de Python, predicción, sí, pero también se ve temas de gobierno de datos, temas de SQL que te van a ayudar justamente para definir estos indicadores. Entonces, sí, pues, sí vamos a poder ver eso. A diferencia bueno, sí, las dos preguntas que hiciste también, a diferencia de otros programas de la U de Lima y Pacífico, es que esto es un programa más a nivel de práctico, vas a tener un proyecto final grupal, que justamente lo ideal es que lo puedas hacer justamente en base a tu trabajo o tu centro de labores, para que así veas la aplicación, ¿no? Y sobre todo acá el gran diferencial es que los sábados tenemos esta asesoría justamente con los docentes que te ayudan y te guían algo extra, ¿no? Que es algo justamente que otras universidades no lo tienen en este tipo de programas, ¿no? Perfecto. ¿El dueño del KPI se refiere a la persona que construye el KPI o la persona que analiza el KPI? Ya, cuando me refiero al dueño de KPI, me refiero más que todo a la persona que va a definir el KPI. Que generalmente son los gerentes, directores, el que calcula o construye, no, porque ellos son más desarrolladores. Yo voy siendo un poco más a nivel gerencial, que es el gerente o jefe de supply, en este caso que vivo en Finray, es el que va a definir cómo se calcula justamente el indicador de Finray, y ese debe ser justamente el que se tome para toda la compañía. Ujú. Genial. Manlio Rolón nos pregunta, ¿los indicadores deben tener definiciones claras en el caso de los financieros? ¿Tiene el origen de datos, tiene el origen de datos contables que son auditables y con peso legal y fiscal? Es decir, en ellos no deben existir errores y definiciones ambiguas y deben tomarse como base, ¿no? Ya. Ya. Justo acá la vi, ya es. Claro, todos los financieros tienen errores y definiciones ambiguas, ya, por si no haces eso. Es que ya, lo que pasa es que cuando hablamos de indicadores financieros específicamente, ¿ya? Sí o sí hay que tener en cuenta bien las definiciones contables. Entonces, ahí sí o sí lo que tenemos que hacer es tomar la base de la definición contable. Por ejemplo, si hablamos de un P&L, el tema del cálculo, por ejemplo, de rentabilidad, de EBITDA, de costos, eso ya está definido per se. Entonces, de ahí tomas una base y pueden hacer particularidades que es propia del negocio, que puedan hacer que ese indicador para ese tipo de negocio se va a particularizar, pero sí debes nacer de una base justamente financiera más que todo.
para que pueda justamente ejecutarse con un fundamento, más que todo. Ujú. Perfecto, Julio. Te agradecemos por responder detalladamente a todas las preguntas de nuestros participantes, también por la ponencia magistral de esta noche. Agradecemos también a nuestra asesora comercial y a todos los participantes de esta sesión. Muchas gracias por participar en la clase maestra Autonomía Analítica, cómo auditar y estructurar los KPIs de tu organización sin intermediarios. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.